Buenas tardes a todos. Aquí hablando de quizás uno de los temas más polémicos que voy a tocar en un tiempo, y es que voy a hacer una disputación ligera contra esta estulticia sin ninguna clase de fundamento, el trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple, pero como no convenía demasiado, ya que eso implicaba tener que de hecho demostrar lo que estamos diciendo y que supuestamente sabemos lo que estamos diciendo, le cambiaron el nombre para poder así tener un poquito más de peso en cuanto a lo que estamos diciendo, ya que como la psicología se maneja al tiro de la psiquiatría, según la cual se está inventando trastornos según las medicinas nuevas que sacan, es evidente que la psicología también tiene que adoptar ese modelo para poder continuar operando. Por lo cual, ahí están las causas de la modificación de su nombre, lo cual no es una sorpresa si tomamos en cuenta que depresión, esquizofrenia y ansiedad todos quieren definirse según lo que han causado los medicamentos en los pacientes, que si creamos una mierda para poder meter que supuestamente capta más serotonina en el cerebro, ahí ayuda a los depresivos, pues es muy evidente que es la depresión, que es la depresión es la falta de serotonina. Entonces, para el trastorno de identidad disociativo tenemos una serie de severos problemas. Primero que nada, ¿qué es lo que se está disociando exactamente? Y sobre todo, ¿cómo se pueden tener múltiples personalidades? Ya que la personalidad entendida como, como una conducta, como una serie de conductas o como una síntesis total del comportamiento del organismo, no puede establecer tal cosa. No puede uno disociar su propia personalidad porque dentro de esa disociación también formaría parte ella de su propia personalidad. Véase pues que la personalidad es una síntesis de todos los comportamientos que puede demostrar el individuo. Por ejemplo, si yo soy depresivo, tengo un sistema moral de, no sé, excesivamente religioso o excesivamente dogmático, y a su vez tengo otros sistemas conductuales relativos al pensamiento, como que soy un pesimista o un nihilista. Bueno, si por la depresión me vuelvo hedonista, eso no quiere decir que haya disociado mi personalidad. Eso lo único que quiere decir es que estoy actuando y me estoy comportando de formas distintas debido a contingencias presentes en el ambiente. Además, el propio término es problemático. Se está disociando ¿qué? Porque te dicen unos que se está disociando la personalidad, pero el propio término disociación en psicología implica que la conciencia se está disociando. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál de todas? Porque si entendemos por conciencia en el sentido de la percepción inmediata del ambiente, eso que tienen hasta los animales, si ya Plutarco ya lo había dicho en sobre la inteligencia de los animales, entonces, ¿cuál conciencia? Si hablamos de la conciencia fenomenológica, es decir, un término filosófico, entonces no es posible operacionalizar tal cuestión, ya que en primer lugar estamos hablando de un término usado para explicar cuestiones trascendentales en un campo que se supone que está hablando de cuestiones materiales, es decir, cuestiones del hombre. Es tan absurdo eso, querer usar la conciencia fenomenológica para explicar parámetros científicos, parámetros del hombre, como querer hablar, por ejemplo, de que lo que está disociándose es el alma de la persona. Y lamentablemente todo el discurso deriva en algo como eso. Si se está disociando la conciencia del sujeto, ¿cuál conciencia? Esa que nunca definen ni se molestan en decir que es. Ya Watson por el 15 o el 13, no recuerdo, decía, si no es que por el 24, decía, ah sí, la conciencia, eso que todo el mundo sabe que es. Y lamentablemente el discurso no ha cambiado ni se ha modificado hasta en este tiempo. Aparte, ¿cómo sabemos que la conciencia puede disociarse de esa forma?
Ya hemos tenido la conciencia, ya sabemos dónde está, ya sabemos siquiera lo que es. No, no, no y no. Entonces, ¿cómo podemos atribuirle propiedades a la conciencia para poder determinar que eso es lo que está sucediendo en el comportamiento de los organismos? Y me van a decir algunos, bueno, es que es el cerebro. No, es el cerebro el que se está disociando. O otros, no, es que es la mente. ¿Qué es la mente? Sí, defíneme qué es la mente, hijo. ¿Y dónde está? Conciencia, mente, alma, psique, intercámbialos todos. Es la misma mierda porque nadie sabe de qué está hablando. Y nadie, sobre todo lo más importante, ninguno de ellos demuestra que eso existe. La mente es un término filosófico que se usó para intentar designar a un parámetro del alma. Si no es que se tradujo malamente mente por alma. Y este término deriva de Anaxágoras, de Clazomenas, no de un científico. Lo que es la psique, lo que es la mente, lo que es el alma, lo que es la psiquis, lo que es la conciencia, entendida desde sus parámetros fenomenológicos, que muchos se olvidan que la conciencia que hay como 4 conciencias distintas y todas son filosóficas. Está la conciencia clásica, que algo así como la conciencia platónica, como la capacidad de procesar el mundo. La conciencia kantiana, que es una conciencia moral en la cual uno tiene, digamos, cierta noción del bien y el mal de sus acciones. Está la conciencia fenomenológica, que es la que suelen usar en estos términos, que no es más que un derivativo de la conciencia clásica, la cual hace referencia a la capacidad de, digamos, interpretarse a uno mismo, darse cuenta que uno mismo es uno mismo. Y la cuarta conciencia, disculpa, esta sí sería algo un poquito más científico, es la que mencioné yo, que sería el darse cuenta de su entorno. Que esa la tienen hasta los animales, algo que jamás van a aceptar los filosofistas porque cuando hablan de conciencia les encanta meter su metafísica. Y quizás ni debería de usar ese término porque es problemático en exceso y más bien creo que sería mejor usar noción, la noción del entorno, que estaría conectada con la percepción del organismo. Y creo que voy a usar eso a partir de ahora porque conciencia es un término filosófico inoperacionalizable. Ahora bien, supongamos, la mente no me la puedes definir, no sabes qué es. La conciencia va lo mismo, la psique misma cosa, pero el cerebro se está disociando. ¿Cómo? ¿Y qué se está disociando del cerebro? Recordemos, gente, que en una ciencia verdaderamente seria, como es la química, por ejemplo, la disociación hace referencia a la destrucción de compuestos o moléculas más grandes para hacer cosas más pequeñas. En este sentido, entendiendo la disociación de esa forma, porque la disociación en psicología es una total y completa estupidez sin ninguna clase de fundamentos, que siempre remite o a la mente o a la conciencia y a procesos que no pueden ser operacionalizables y por lo tanto carecen de cualquier validez científica. La disociación en el cerebro no sería posible porque ¿qué se está ahí separando? ¿De qué? Está separándose la percepción, pero es que hasta ese estado sería una forma de percepción. Está minimizándose, destruyéndose. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese es un severo problema y quizás el mayor problema que existe en esta cuestión. Porque no hay una claridad y hay una intromisión de toda una caterva de términos filosóficos y de dudosa cientificidad con los cuales intenta explicarse esto sobre procesos conductuales los cuales son excesivamente raros. Quizás esa clase conductas, de contextos, solo son manifestados empezaron a manifestarse, de hecho, en casos derivativos de torturas tipo MK Ultra, como las que hizo Campbell en su Psychic Driving.
Pero hablamos de condicionamientos extremadamente específicos, en los cuales se lograba, quizá, y esto es una hipótesis, manifestar tales conductas. Pero de igual manera el término está mal empleado, porque nada está separándose de nada. Y si me van a querer sacar quizás la último disparo de que la personalidad está disociándose, en que ellos entienden personalidad desde sus parámetros filosofistas, y terminaríamos derivando en que uno mismo se está separando de uno mismo. Y también otros dicen, es que se está separando de la realidad. Ah, vaya, yo no sabía que en ese estado conductual dejaba de ser materia, porque al menos que pueda dejar de ser materia, yo voy a seguir estando en la realidad, así no la perciba. Digo, que el ciego no vea, no implica que no está en el mundo, está en la realidad. De acuerdo. Que tú no tengas noción, que te hayan dado un golpe en la cabeza y hayas quedado ahí, no implica que te hayas ido de la realidad. Sigues ahí y va lo mismo. Quizás solo es aceptable decir eso una vez que estás muerto, pero fuera de eso, tú sigues en la realidad. Y sin importar qué te pase, sin importar qué estado conductual tú tengas, sin importar qué clase de conductas sean las que te introduzcas, así incluso finjas ser otra cosa que no eres, tú nunca puedes dejar de ser tú mismo. No hay manera de separarse o de disociarse de uno mismo, ya que lo que uno mismo es justamente cualquier cosa que uno mismo pueda ser. Hablando en las probabilidades de manifestación conductual, de acuerdo, que yo mismo soy lo que sea que en este momento esté siendo. Si yo ahora me pongo unos cuernos de venado en la cabeza, bueno, eso no quiere decir que deje de ser yo mismo, tanto como si yo me disfrazo, como si yo me empiezo a hablar ruso, como si yo estuviese empezando a matar gente. No hay forma de que yo pueda dejar de ser yo mismo. Por lo cual ya tenemos ahí una severa cantidad de excesivos problemas para el establecimiento concreto de este supuesto trastorno, porque se fundamenta en baterías filosofistas inoperacionalizables y sobre todo intenta meter una metafísica rancia para intentar darle una suerte de especialidad a tal cuestión y al hombre también. Y sobre todo, el término disociación en psicología también carece de cualquier validez porque nunca especifica lo que se está disociando. Hace referencia a una psique inoperacionalizable, indefinible, y sobre todo cuando uno investiga qué es, siempre se remiten a mitos griegos, siempre se remiten a Platón o a interpretaciones evidentemente saturadas de metafísica, las cuales no tienen ninguna utilidad para explicar nada. Esa clase de términos deberían de ser dejados a la filosofía, a esa disciplina de poca seriedad, y habría que concentrarse en observar el comportamiento de los organismos, sí, como dijo por ejemplo Bacon hace más de 400 años en el Novum Organum, observar la naturaleza y la realidad y a partir de esas observaciones establecer determinados parámetros para limitarla. No simplemente tomar las prenociones de la filosofía y seguirlas expandiendo en el tiempo una y otra vez, como justamente siga ocurriendo en este tiempo. Que gente siga pensando en el inconsciente freudiano, que no es más que sino otro símil del mito, y vamos a decirle así ya, del mito del ordenador, con el cual supuestamente, del mito de la analogía del ordenador, con el cual supuestamente quiere explicarse la operatividad del comportamiento humano, el cual basta más decir que no somos malditas computadoras y no funcionamos de esa forma, porque subyacente a toda esta basura implícase como que la personalidad está distribuida en partes de un disco duro particionado y ahí se están activando según las contingencias y no funciona así la conducta humana.
Entonces, para ya ir finiquitando toda esta porquería, una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta aquí. ¿Quiénes son los principales que supuestamente manifiestan esta mentira? Mujeres. Creo que cuando se dice eso, se acabó todo el discurso y ya se descubre cuál es el kit de la cuestión. La mujer evolucionó para vivir de la atención del hombre. Por eso, en la selección sexual se primació parametraje en el cual ella pudiese exhibir para poder atraer la atención del hombre y obtener su descendencia. Por eso muchas mujeres por eso las mujeres suelen ser promiscuas en esa clase de aspecto, algo que bien ya lo dice Simmel con otro nombre en la coquetería, en su libro Cuestiones Fundamentales de Sociología, que la coquetería es un mecanismo derivado de la selección sexual, en el cual la mujer mantiene una ambivalencia de sí o no al hombre, derivado de ciertas insinuaciones de corte lascivo con las cuales intenta llamar su atención. Para cuando el hombre intente hacer algo, si la mujer no ve que no es lo que esperaba, lo rechace y no adquiera ninguna clase de responsabilidad de sus actos. Creo que se aplica más o menos la misma lógica aquí, en el sentido del buscar llamar la atención. La mujer es un ente que sin atención se muere. Es por ello que siempre está haciendo pucheros para llamar la atención de otros, se viste de tal forma que busque llamar la atención a otros y sobre todo adopta conductas particulares para llamar la atención de otros. No por nada quienes más manifiestan la conducta tipo me pongo el cabello de colores excesivamente extraños o particulares, o me visto tipo chica gótica, son las mujeres las que más lo manifiestan. ¿Por qué? Porque buscan llamar la atención y aparte sirve como mecanismo de advertencia, aléjate de mí, pero a su vez llama la atención justamente por la exoticidad de tal cuestión, pero llama la atención de determinados organismos, no de cualquiera. Entonces, las mujeres que claman decir que tienen estas millones de personalidades no son sino mujeres dañadas, es decir, tienen algún sistema conductual no zoológico en el cual buscan desesperadamente llamar la atención de la gente debido a su particularidad conductual o su inestabilidad conductual. Porque qué curioso que cada vez que aparece una persona así, sobre todo mujer, es tratada como el bicho raro de feria, el bicho raro de feria que hay que ir a ver. O mira lo particular que es, mira cómo se comporta, qué raro es esta cosa. Justamente como le encantaría a una mujer. Y sobre todo, como es mujer, no faltará el ay, mira, pobrecita. Qué enferma está. Vamos a darle unas palmaditas en la cabeza. El trastorno de identidad disociativo no es un trastorno real, solo es una estrategia de supervivencia que mujeres que han pasado por eventos traumáticos toman para llamar la atención como mecanismo de lidiamiento ante toda la alteración generalizada del organismo, el cual manifiestan luego de dicho evento que van cargando a lo largo del tiempo. Es una forma también de manipulación, ya que puede ser usada sin ningún problema por el organismo en cuestión que supuestamente dice tener esto para modificar su conducta a conveniencia según el contexto, lo cual sería bastante más conformativo debido a la contingencia por la cual pasaron. Si una mujer fue abusada sexualmente, por ejemplo, cuando era niña, estas personalidades distintas, que no serían más que distintas formas de comportamiento de variación excesiva, dependiendo del contexto, serían usadas como mecanismo de manipulación para así sacarse la responsabilidad de sus actos o como simple mecanismo de protección según el contexto en el cual está sucediendo.
pero de disociación mental, de disociación del alma, de disociación del cerebro, de separación de esto o aquello, que la personalidad se rompe. No, eso no tiene ninguna clase de sentido ni ninguna clase de validez científica, por lo que el trastorno de identidad disociativo no tiene ningún sentido. Y sobre todo no puedes tener más de una personalidad, y así sea así de variable, como podría ser por ejemplo en el trastorno limítrofe de la personalidad, que ese sí tiene mucho más sentido, y me parece que lo que estamos viendo aquí es otra variante del trastorno limítrofe de la personalidad, solo que sería uno muchísimo más agresivo, porque el trastorno limítrofe de la personalidad implica una, digamos, estado en el cual el organismo tiene una reactividad y volatilidad mucho mayor para el ambiente, y sobre todo hay una inestabilidad generalizada de las conductas que toma. Si vamos a tomar la estupidez esa, ¿por qué no tomamos eso también como otras personalidades, pues? Lo cual no tiene ningún sentido. Que yo esté así, sereno, un momento, y 2 segundos después esté explotando, no quiere decir que haya sido por causa de otra personalidad. Más aparte, también hay que tomar en cuenta que el proceso de personalización mentado por Gilles Lipovetsky, que es una constante en el hombre siempre busca hacer de su entorno algo personalizado, para así obtener una mayor operatividad en él y una operatividad sin tantos problemas en él. Entonces, cuando los organismos personalizan, por ejemplo, sus alucinaciones, ¿ya eso es otra personalidad? No, claro que no. Lo hacen como una forma de intentar reducir la inestabilidad generalizada del ambiente. Entonces, el trastorno de identidad disociativo me parece que es solo otra variante mucho más extrema del trastorno limítrofe de la personalidad. Y todo eso iría en absoluta consonancia con la personalidad femenil. Ahora, lo curioso sería que los hombres lo manifestasen, y no dudaría que haya ahí habido 1 o 2 casos. Y de igual forma seguiría sin ser algo efectivamente existente, ya que se mueve en puro parametraje que no es más que real, y por lo tanto no escaparía a la misma lógica de buscar llamar la atención, que lamentablemente muchos hombres en estos tiempos están exhibiendo conductas femeniles debido a la ingente injerencia de distintas ideologías que hipostasían a la mujer como deidad con piernas, por lo que eso no refutaría absolutamente nada, y de hecho solo fungiría como confirmación de lo que se está diciendo. Por lo que la próxima vez que alguien clame, o que usted escuche que alguien diga que tiene muchas personalidades, primero está mintiendo, y segundo lo único que busca es llamar la atención. ¿Están enfermos? Evidentemente están enfermos, y recomendaría alejarse de esa clase de sujetos, ya que estamos hablando de una persona que tiene un trastorno limítrofe de la personalidad muchísimo más desregulado, y podría estar hablando con usted y decirle lo grandiosa persona que es, para cuando esté finalizando la frase tenga un cuchillo en el cuello, por lo cual aléjese de esa clase de personas.